El día miércoles estaba compartiendo, a grosso modo, unas pinceladas en cuanto al propósito de la Iglesia y sobre todo haciendo memoria de cuando aceptamos el Evangelio. ¿Tú recuerdas la fecha? 3 de junio del año 1991. Yo, 3 de junio. Llegué el 1 de junio a la península y a los 3 días resucitó. El 3 de junio, lo recuerdo. Te descargas de todo ese bagaje del peso del pecado y empiezas una vida nueva por fe. Empiezas una vida nueva y hay un proceso de consagración hasta que entreguemos este cuerpo y tomemos el cuerpo glorificado, que yo siempre lo digo. Yo no sé si por lo menos, yo digo, Padre, por lo menos tenme en el cielo una pared de este material para tener el gusto de pasar por medio de ella con el cuerpo glorificado. Jesús cuando resucitó, entró, dice que a donde estaban todos encerrados, y entró, paz a vosotros. Yo quisiera tener por lo menos una pared para yo. Hasta entonces, nosotros estamos siendo consagrados cada vez que a nuestras vidas viene luz por medio de las Escrituras y entendemos de que algo de nuestro estilo de vida no va acorde a las Escrituras, tenemos que corregirlo. Hay una realidad también cuando yo el 3 de junio del año 91 acepto al Señor como a Jesús como Señor y Salvador, y es que ya yo entro en una guerra espiritual, en un conflicto espiritual. Por supuesto que soy un niño recién nacido en lo espiritual y no soy consciente del alcance, ¿verdad? Pero según nos vamos acercando, vamos conociendo los planes. Dice las Escrituras que no ignoráis las maquinaciones del enemigo. Para él, tú y yo somos un blanco exquisito. Él quisiera que el plan de Dios en nuestras vidas fuera abortado. También, se conformaría con que llegásemos a la meta arrastrándonos, es decir, sin dar fruto. Pero Él tiene como objetivo estorbar la obra de Jesucristo, la obra de Dios, y si fuera posible, más que estorbarla, destruirla. Él sabe que está vencido. Entonces hay una realidad y es que estamos en una guerra espiritual. La Iglesia, nosotros somos llamados fuera del sistema de vida que se lleva en la sociedad. No significa de que, como hicieron algunos en su tiempo, se fueron al campo y se edificaron allí unos templos y unas edificaciones para estar alejados. No, tenemos que estar alejados en el corazón, cerca. Nosotros somos sal. Somos luz, tenemos que estar cerca, tenemos que influir con el Evangelio. El domingo pasado nos hablaban del 5.º Evangelio nosotros. Ahora bien, hay una lista vamos a segunda de Timoteo. Si tienes las Escrituras, yo te invito. Hoy no tenemos, porque como sabemos que o la traes o la sabes de memoria, no hemos proyectado nada. Segunda de Timoteo 3, dice, también debes saber esto, Timoteo. Timoteo era un pastor joven, como yo. Yo soy un pastor joven, yo no llevo ni 4 años pastoreando. No sé la edad que tendría Timoteo, pero yo soy un pastor joven también. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando escribe eso, quien sabe, yo leyendo en un comentario los verbos y el contexto, están diciendo de que ya en esos momentos están habiendo problemas porque en la iglesia se están infiltrando personas con otras doctrinas y otros pensamientos, a lo mejor muy bien intencionados, pero lejos del plan de Dios. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos, dice, guardaos, le dice 3 veces, y es el título de la prédica en esta mañana. En Filipenses 3:2 dice, guardaos de los perros. No son los caninos
guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Estaban hablando dentro del contexto de los judaizantes. Los perros eran aquellos que llegaban a ser, que no eran judíos, pero eran prosélitos y que adoptaban las costumbres que se tenían el ser, ¿cómo es la palabra? Al octavo día, a los circuncidados y guardaban ciertos rituales y cosas que en la ley Dios había dado, pero que ya cuando Jesucristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga, hay un acceso directo. Ya no, Jesús cumplió la ley, ya no es necesario hacer. Entonces Pablo se da cuenta de este problema en esta iglesia y le dice: cuidado con los perros, que eran esos, cuidado con los malos obreros, cuidado con los mutiladores del cuerpo, dentro del contexto de los judaizantes. Ahora bien, aquí a Timoteo, a mi compi de fatiga, el joven, dice: también debes saber esto, Timi, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Parece que lo escribió la semana pasada. Vio el telediario y el informe semanal. Implacables. El informe semanal ya no se ve, ahora es internet todo. Yo veía el informe semanal antes. Intemperantes, crueles, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es decir, que le está hablando desde ese entonces, años 65, 67, y les está dando un contexto que tenemos hoy, y aún hoy más acelerado. La iglesia, vamos hacia tiempos peligrosos, y la iglesia va a ser probada, y la iglesia va a ser purificada. La degeneración moral avanza en la sociedad a pasos agigantados, pero el plan de Dios sigue vigente. Dios sigue buscando lo mismo. Dios está buscando almas. Jesús declara que Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Las almas nos encontró a nosotros. Nosotros estábamos perdidos. Él sigue aún por medio del Espíritu Santo y por medio de la iglesia llegando a las almas. Por eso tenemos una gran comisión, tenemos trabajo. Aunque estamos dentro de un contexto que es bien complejo y hasta peligroso. Ayer hablaba con mi esposa y decía: bueno, no es solo que uno pueda pasar la enfermedad, según quien la pase, ya sea joven o sea mayor, hay una secuela. El cuerpo puede sufrir una secuela y pueden quedar unas taras. Es decir, que no es cosa menor lo que estamos viviendo, ¿vale? Pero aún hay un virus que es peor y es el del pecado, y ese está de hace tiempo. La iglesia, nosotros estamos puestos como sal, como te dije, estamos puestos como luz. Y Dios sigue buscando lo mismo, sigue buscando almas. Él sigue buscando obreros, las mies es muchas y los obreros pocos. Y Él sigue buscando quien se remangue y quien decida en el corazón y en lo práctico el trabajar para la obra. No es solo tener el conocimiento, sino hay un trabajo físico que realizar. Y Dios sigue buscando adoradores. Tú lees la conversación que tuvo en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Y encontramos que él sigue, cuando habla con la mujer samaritana, sigue con los mismos planes. Mas la hora viene y ahora es, le dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así es que Dios está buscando almas
tenemos la gran comisión, tenemos trabajo. La iglesia no concibe un estilo de vida pasivo. Nosotros en nuestros medios, allá donde estamos, tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad. La identidad desde que el momento en que nacemos, y esto ya empieza a ser parte del mensaje, la identidad desde el momento en que nacemos ya está en el ADN, ya está ahí. Cuando nacemos ya cuando somos concebidos ya está todo ahí. El color de los ojos, la estatura, todo. Cuando nacemos espiritualmente es igual. Ahora hay una responsabilidad de nuestra parte y es la de crecer. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio y nacemos de nuevo, tenemos que empezar a crecer. Bueno, al principio tomamos leche, algún versiculito y una cosita y unos devocionalitos y está bien. Pero pronto hay que ir, cuando ya empiezan a salir los dientes espirituales que no son para morder sino para comer, tenemos que alimentarnos de más cositas y tenemos que ir profundizando. Y no es solo leer el devocional, sino que tenemos que estudiar la palabra, tenemos que ser discipulados. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer para llevar a cabo la gran comisión. Dios está buscando adoradores. Ahora bien, hay un personaje en la historia de Israel no menor, Saúl, el primer rey. ¿Qué pasó, papá? Pues pasó que el pueblo llegó a la tierra prometida y claro, eran juzgados por jueces y a veces hacían lo bueno, a veces hacían lo malo. Hoy sería que cada uno hacía lo que le da la gana, pero era así, era una montaña rusa. Pero ¿cómo llegó el primer rey? El primer rey llegó porque miraron alrededor y dijeron, nosotros queremos ser como los pueblos de alrededor. Queremos tener rey. Y Samuel, el profeta, se llevó un disgusto que pa' qué. Se tenía que tomar medio lorazepam para dormir por la noche, porque se desvelaba. y Dios le dijo, no te preocupes, no te desechan a ti, me desechan a mí. El pueblo pidió rey y Dios le da un jefe. En el original, los que entienden y saben, comentan este detalle. Para nosotros pasa inadvertido, pero cuando nos metemos un poco más y miramos el comentario y lo contrastamos, son diferentes palabras. De la que ellos piden, un rey, tiene una palabra, y Dios les da un jefe. No les da un rey, pero el jefe que Dios les da, el pueblo los nombra rey. Y empieza la historia de Saúl. Y pronto, no es que Dios dice, madre mía, al que elegí por rey, me salió rana. No, Dios sabe, al principio ya sabe el final. Es para que nosotros y para que el pueblo entienda cómo es el corazón del hombre. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 24, parafraseando, Saúl se precipita, él va a entrar en batalla y Samuel le dice, espérate hasta que yo llegue y ofreceremos sacrificio. Y el pueblo le empezaba a desertar, los filisteos eran en número mayor cantidad, se escondían por las cuevas, el ejército de Israel. Y entonces Saúl toma el lugar de Samuel y presenta sacrificio. Y a los 3 minutos aparece Samuel. Los 3 minutos lo digo yo. Al momento aparece Samuel y dice, ¿qué locamente has hecho? Dice, es que tuve temor, temía más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Él no era llamado, era el rey, pero no era llamado a presentar los sacrificios, los holocaustos. No era él quien tenía que hacerlo, era el sacerdocio, era el profeta quien tenía que hacerlo. Y toma un lugar que no le corresponde. Tú y yo, cuando nacemos espiritualmente, Dios nos ha puesto en un lugar en la iglesia. Por eso es necesario poder discernir el cuerpo, poder discernir qué es lo que Dios tiene preparado para ti y para mí.
para poderlo desarrollar, porque eso después, como vamos a leer en Efesios, es para el crecimiento, para bendición del cuerpo y como tal para poder alcanzar el propósito. Cuando nosotros tomamos un lugar que no es el nuestro, no hay bendición. Y Dios le declara por medio del profeta Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, le dice, Dios ya había buscado sustituto conforme a su corazón. Se lo dice. No te preocupes, que para Samuel fue un disgusto. Samuel lo lloró. Hasta el punto que Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo? Levántate, aséate, llena el cuerno y ve a donde yo te digo. Que fue cuando fue a buscar a David. Así es que Dios ya había buscado un sustituto. Ahora bien, nosotros pensamos, y está bien, que ese varón conforme al corazón de Dios es porque él escribía esos salmos tan preciosos, y que es verdad que son salmos preciosos, algunos son complicados porque los escribe en momentos delicados de su vida, pero pensamos que ese corazón de adorador básicamente es por esa relación con Dios, que es una realidad, pero hay un principio que pesa más, que está más arraigado, y eso lo encontramos en Hechos 13, 22. Tú ahora vas a coger tu Biblia, tu móvil, tu tablet o tu memoria. Venga, a ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Muy bien. Hechos 13, 22. Muy bien. Venga, ahora lo repito yo. Quitado dice, este era Saúl. Hechos 13, 22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Aleluya. Amén. ¿Ya está? No. ¿Qué dice? Que hará toda mi voluntad. Mi versión dice que hará todo lo que yo quiero. Ahora bien, el corazón, el varón, hombre, mujer, conforme al corazón de Dios, es alguien que obedece, es alguien que conoce el principio de la obediencia, el principio de la bendición que viene por medio de la obediencia. Dice que hará con todo. Y mira que David se mandó unas buenas. David adulteró, después asesinó y después quiso saber, a ver, con cuántos hizo un censo, y con el censo murieron más que con el asesinato de... Es decir, que se mandó Sin embargo, Dios conocía su corazón. Ahora bien, el corazón de un adorador es un corazón sumiso, es un corazón obediente. Cualquier cosa que puedas hacer en su nombre no es mejor que la obediencia. Cualquier cosa que queramos hacer en su nombre con la mejor intención no es mejor que la obediencia. Todo lo que puedes hacer y ofrecerle a Dios no supera el prestarle atención. Esto viene dentro del contexto donde habla y compara la adivinación, la rebelión con la adivinación, la obstinación con la idolatría. Primera de Samuel 15, 22, 23. Claro, la rebelión, es decir, la adivinación la compara con la rebelión porque es otro recurso. No es ya lo que Dios me dice, sino es otro recurso. La obstinación con la idolatría es otro Dios. El prestar atención, el estar atento a lo que Dios quiere, atento a lo que Dios quiere. En la lista que leímos antes de Timoteo, encontramos, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y amadores de sí mismos es un egoísmo, es no pensar en el prójimo. Mateo 7:12
habla de cuál es la medida. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Jesús les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú y yo tenemos que tener un buen concepto de nosotros para poder amar bien a nuestro prójimo. ¿Estamos? El verdadero amor al prójimo. En Levítico 19, 18 habla literalmente de amar al prójimo. Los avaros son los amantes del dinero. No que el dinero en sí sea un problema, eso lo sabemos ya. Que tenemos menos que más, pues bueno. Pero el dinero no es el problema es el amor al dinero, la obstinación, la vanidad, el tren de vida, el querer llevar un tren de vida que no procede para el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. La arrogancia por encima de los demás. Hablan con desdén, con indiferencia, con desprecio. Cuando Dios nos está llamando a ser mansos y humildes, dependientes de Él. Para cualquier creyente está vigente el peligro de las 3 F, que son las finanzas, la fama y la falda. Eso siempre se atribuyó a los pastores. Finanzas, fama y falda, ¿no? El peligro, ¿no? De querer buscar el tema del dinero, la fama, el ego y la falda en cuanto a la mujer. Yo decía esta mañana que ya vale para todos, porque ya es que ya los varones van también con falda. Entonces es un peligro vigente para todos, tanto hombres como mujeres, buscando eso, buscando el tener un estilo de vida semejante al estilo de vida del mundo, cuando nosotros estamos llamados a vivir de otra manera dentro de este sistema, pero fuera en nuestro corazón. Son peligros. Ahora bien, un hombre y una mujer de Dios se guardan. Y si quieres que te quede un poco de qué habló el pastor, de guardaos, porque eso habló de Jesús, habló del Señor, pues de guardaos, que os quede un poquito más. Habló del Señor y de guardaos. Punto 1, primera de Juan 5:21. Hijito, dice el viejito Juan, ya con barba blanca, ya lo habían sancochado, ya lo habían metido en una olla con aceite, estaba el hombre contento. Guardaos de los ídolos. Guardaos de los... pero si yo no saco la procesión, no voy a misa, ya los santos. Guardaos de todo aquello con lo cual convivimos y consigue que nuestra atención sea más hacia eso que hacia la relación con Dios. Esos son los ídolos. Cosas cotidianas para nosotros. Cosas que son permitidas para nosotros. Pero tenemos que guardarnos de eso. En ese contexto, en el contexto de Juan, sí es cierto de que se reunían y adoraban a sus dioses y eran nuevos creyentes, y entonces estarían en esa disyuntiva de caramba, si yo he estado adorando, pero ahora Jesucristo. Pero para nosotros que hemos recibido esa revelación, que tal vez no tenemos un contexto religioso, a lo mejor alguno pues ha vivido dentro de la Iglesia Católica y le arraigó mucho la Virgen de lo que fuera. Pero en un contexto más cotidiano, estamos hablando de los ídolos, de aquellas cosas que hacen que nuestra atención al Señor disminuya. Mateo 16:6 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. No trajimos pan, y el maestro está mosqueado. No, en el versículo 2 está hablando de la doctrina. La levadura de los fariseos era la hipocresía, de que decían cómo se tenía que vivir, pero ellos vivían de otra manera. Guardaos de la levadura, dice. Guardaos de la levadura de los fariseos. Dios está interesado en formar el carácter de Jesús en nosotros, amén. Nosotros tenemos que confrontar nuestro estilo de vida.
Nosotros tenemos que ir creciendo. La senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos salirnos del camino y decir, bueno, yo me quedo aquí estoy bien, ya tengo ya esta revelación y sé que hay algunos pecados ahí que están solapados, pero no. Nosotros tenemos que ir a que el Señor, es decir, que nosotros le permitamos que Él pueda seguir haciendo la obra en nosotros. Tenemos que guardarnos de esa hipocresía de saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo. Saber cómo tenemos que proceder y vivir de otra manera. Porque cuando la hipocresía reina, hay ruina en las vidas. El punto 3, guardaos de los falsos profetas, Mateo 7:15. Los que venían hablando en el nombre de Dios sin ninguna garantía. Y ahora vamos a acercándonos al epicentro del mensaje. Efesios 4:11, Dios establece los ministerios. Y es necesario de que nosotros conozcamos bien de primera mano cuál es el plan de Dios, porque podemos estorbarlo. Yo estoy compartiendo con temor y con temblor y cada vez más, porque cada vez me doy más cuenta de que sé menos y tengo que medir más mis palabras. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Necesitamos conocer dónde estamos dentro del plan de Dios. Tal vez no todos vamos a ser... vamos a participar o vamos a ser llamados a estos ministerios. Pero dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y es que Dios, en su soberanía, elige y nombra para los ministerios de gobierno de la iglesia a quien Él quiere. El peligro es quedarse corto, pero también hay un peligro de ir de largo, ocupar otro lugar. No ocupes el lugar que no te ha dado Dios. ¿Estás de acuerdo? No es un peligro ocupar el lugar que Dios no nos ha dado. Y cuando nosotros sabemos que Dios nos ha dado un lugar, tenemos que remangarnos, tenemos que meternos en harinas, como digo yo, y tenemos que empezar a abrir melones, tenemos que confrontar las situaciones, tenemos que ayudar, tenemos que enseñar, tenemos que corregir. Yo digo que soy un pastor joven, y es verdad. Me abrocha la chaqueta, pero... porque me decía, un anciano me decía que si un pastor no tiene barriga no es de fiar, entonces, bueno, está comiendo, digo, a ver, por lo menos que sea joven, pero que tenga barriga, porque estoy a media entre los más viejos, los más dinosaurios, y entre los más jóvenes. Estoy en una edad que yo creo que es la edad. Mi mujer estaría así ya. Yo estaría así diciendo, a ver, céntrate. No ocupemos el lugar que no nos corresponde, pero el lugar que nos corresponde, ejerzámoslo. ¿Por qué? Aunque no todos vamos a estar llamados al ministerio, porque dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Poco a poco van a ir entrando aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, ¿ves? Como van entrando poco a poco, no son solo esos ministerios, sino todo el cuerpo, bien concertado, unidos entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. No se concibe una iglesia pasiva. El cristiano es es pila. Tenemos que estar de todas las maneras. Predica de todas las maneras que pueda. Y si fuera necesario, hablando.
Dice que recibe el crecimiento para la edificación en amor. El amor lo dice 2 veces. Tú lees esto, Efesios 4, del 11 al 16. Pila, activo. Si te aburres, hay un problema. El cristiano no se puede aburrir. Si nos aburrimos, es que hay un trazo por el que nos fuimos. Estamos fuera como las gafas ya, que las tengo que cambiar. Que cuando quiero ver, que yo no veo bien, que la vista se me ha puesto perfecta y las gafas las tengo que cambiar. No ocupes el lugar que no te corresponde, pero el que te corresponde, llévalo para adelante. Punto 4, guardaos de hacer vuestra justicia. Escucha. Mateo 6:1. Dar limosna, orar, ayunar, son deberes de un cristiano. Pero dice el versículo 3 de este mismo capítulo de Mateo, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Qué pasó? Que el hombre natural quiere ser visto. ¿Qué dijeron, papá? Pues dijeron, vamos a hacer una torre. Todos hablaban igual, el mismo idioma. Y se dijeron, vamos a hacer una torre grande. Hijo, enorme. Dijeron que querían llegar al cielo. ¡Ostras, papá! Sí. ¿Y qué más dijeron? Hagámonos un nombre. Querían, estoy hablando de la Torre de Babel, de la versión nueva, internacional de la zona. ¿Qué trajo Dios allí? Confusión. Ojo de querer no contar con Dios, porque Dios trae confusión cuando no se cuenta con Él. Hagámonos un nombre. Punto 5, guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15. Hay que cuidar el corazón de que no entre esa semilla de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. Mira que tenemos una necesidad física, emocional y espiritual. El rico insensato en esta parábola donde habla Lucas 12 en el 15, poco después dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años, y no sabía que iba a ser cegado, no sabía que Dios le iba a quitar la vida. Es decir, necesitamos ser humildes para saber que nuestra dependencia física, emocional y espiritual viene del cielo, viene de Él. Punto 6, guardaos de los escribas. Los que les gusta, dice, guardaos de los escribas que les gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas. Marcos 12:38. El sentirse superior. Dice Romanos 12:10, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Romanos 12:3. Cada cual no tenga más alto concepto de sí. Tenemos que tener un concepto, por eso es necesario delante de Dios tener un concepto, tener una identidad clara de lo que somos en el cuerpo, porque lo que somos o hemos sido en el mundo no vale para lo que somos en el cuerpo. Tener una identidad clara. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así es que necesitamos que ese germen de los escribas que tenían, de sentirse superiores porque no habite en el corazón. Pedro escribe en la segunda epístola, dice en 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Podemos caer de nuestra firmeza si no guardamos. ¿No guardamos el qué? Los mandamientos, por ejemplo, la palabra de Dios, si no vamos alineados, si no vivimos alineados a lo que dice la Escritura. Las Escrituras van a traer paz al corazón. El Espíritu Santo va a tomar la palabra y la va a poner en el corazón y nos va a traer paz o nos va a traer inquietud.
Nosotros tenemos que esperar que Dios nos hable. Si queremos pedirle algo que necesitamos, y tenemos que esperar un no tal vez. Y hay oraciones que son no. Proverbios 19:16, el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Guardaos, hermanos, la iglesia, los hombres y mujeres, los niños, la iglesia, necesitamos a seguir aprendiendo a guardar todo esto de lo que estamos hablando y muchas cosas más, pero de manera esencial esto, guardar el mandamiento, lo que Dios nos ha hablado. El mandamiento es la palabra. Pablo le dice a Timi, en Primera de Timi 4:14, mi compañero Timoteo, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides, Timi. El 15, ocúpate en estas cosas, primeramente en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado, Timi, de ti mismo y de la doctrina, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Guardar el mandamiento, Proverbios 19:16, el que guarda el mandamiento guarda su alma, el que no es guardarla en la mesilla de noche, es guardarla en el corazón, es ponerla en práctica, ponerla por obra. Y el guarda más... El último, ¿qué pongo? Sobre toda cosa guardada, porque de él, sobre toda cosa guardada, hermano, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Necesitamos ejercitar esa obediencia, esa sumisión que nos lleva a ser un verdadero adorador. Cuando nosotros somos transformados en esa persona que Dios ya tiene planeada, que digo que es un proceso, ¿no? Pero nos acercamos más a ese proceso de la culminación del producto, nosotros como consecuencia adoramos a Dios en la intimidad y adoramos a Dios en la congregación y adoramos a Dios en el trabajo y adoramos a Dios en la familia y adoramos a Dios porque representamos bien a Dios. Y es un peligro. Moisés no entró a la tierra prometida porque no representó bien a Dios. El viejito Moisés, el hombre más manso del mundo, solo tenía que decirle a la roca, agua. La primera vez dijo, agua. Y salió agua. Y la segunda vez le dijo, dile agua. Y cogió la vara y representó mal a Dios. Cuando nosotros no ocupamos el lugar que Dios nos ha dado, representamos mal a Dios. Cuando nosotros dejamos de ocupar el lugar que Dios nos ha dado, representamos mal a Dios. Me he apoderado de una frase de nuestro hermano Alejandro Abraham, director del Seminario Bíblico de Fe. Siempre es demasiado pronto para abandonar. Así es que si Dios te llama a hacer una función y el horno está bien caliente, quémate el flequillo, no te quemes la cocorota, no huyas, no salgas de la situación. Porque Dios va a estar contigo. Fíjate, los hebreos se encontraron delante de lo que con toda seguridad iba a ser la muerte física. Pero ellos tenían claro su llamamiento, tenían claro su identidad. Y dice que ni un pelo. Fíjate que los que lo echaron dentro, los que echaron a los hebreos dentro del horno, murieron fulminados del calor que salió allí. Y ellos, cuando mira el rey, dice que se encuentra a 3, no, ahora habían 4, aleluya. Y ese es el cuarto al que hay que mirar. Nosotros tenemos que mirar al cuarto, al más grande, a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora ocupemos el lugar que nos corresponde.
No nos quedemos cortos temiendo las consecuencias. Que viene la tentación de decir, el otro está mejor preparado que yo. ¿Qué hago yo aquí? Pero si es que esto no... Si Dios nos llama, nos da la gracia. Pero no ocupemos otro lugar. Porque la iglesia no depende de nosotros, depende de Dios. De nosotros depende la obediencia que tengamos a Dios para que la iglesia cumpla su función. ¿Y sabes qué? Que si nosotros no calificamos, Dios se va a buscar de quien califique para llevar la obra adelante. Y si nosotros nos pasamos de largo y ocupamos otro lugar, Dios se va a hacer cargo. Nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesucristo, amén. Ni jueces, ni abogados, ni fiscal. Yo tengo que condenar a nadie. Yo no tengo que juzgar a nadie. Yo no tengo que defender a nadie. Yo soy un testigo. Creí, por lo cual hablé. Y esa es la gran comisión. Y hermano, en esta mañana el deseo que hay en mi corazón es que el Señor, el Espíritu Santo, venga sobre cada una de nuestras vidas y nos afirme y nos dé ese denuedo. Viste que cuando estaban reunidos los discípulos después de haber recibido el Espíritu Santo y había persecución y la cosa iba más mal que bien y estaban reunidos y ellos oraron y le dijeron, danos de nuevo, y vino el Espíritu Santo y siguió transformando, y es lo que necesitamos en esta mañana y cada día de nuestras vidas. Ser transformados por el Espíritu Santo, teniendo una identidad clara. Tenemos que sumergirnos en la palabra, no buscando lo que nosotros queremos, sino diciéndole al Señor, háblame, dime lo que, he aquí tu siervo, lo que tú me digas, heme aquí, envíame a mí. Bueno, es que ese es, y ahora me tengo que meter yo en ese jaleo y si Dios nos llama, si uno tiene la seguridad de que Dios te está llamando, uno se mantiene firme, no sin tentaciones. No sin, y a veces pinto unos cuadros, no, porque y el versículo y creo que el Señor me está diciendo, y no sé qué, y después en la intimidad tú te das cuenta y dices, es una milonga, porque no tienes paz, no. Ahora cuando Dios te habla y está tronando y ves los rayos, y mantente, siempre. Es demasiado pronto para abandonar. Una frase de nuestro hermano Alejandro Abraham. Una bendición, un regalo de Dios para nuestras vidas. Los que estamos en el Seminario Bíblico de Fe. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, queremos decirte que te amamos, Señor. Estamos en este lugar, Señor, estamos congregados. Tus hijos, Señor, no somos pocos, no somos menos. Somos tus hijos. Tu Espíritu Santo está en este lugar con toda seguridad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tus planes. Señor, tú conoces todas nuestras inquietudes, conoces todas nuestras situaciones que estamos viviendo, Señor, pero tú eres soberano, Señor. Nosotros queremos descansar en ti, Señor. Queremos ser obedientes, Señor, sumisos, Señor, fieles al llamado de llevar el Evangelio, Señor, confiando que el Espíritu Santo va a tocar los corazones, aún en nosotros, Señor. Si hay pecado oculto, revélanos, Señor. Queremos corregir todo aquello que no está conforme a tu perfecta voluntad en nuestra vida y en la vida de la iglesia, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Ven trayendo, Dios mío, de nuevo a nuestras vidas, Señor. Y ven, oh Dios mío, trayendo esa inquietud, Señor, de servirte y también inquietud, Señor, de parar de hacer lo que tú no has ordenado, Señor. Ayúdanos a ser sensibles. Señor, si nos hemos equivocado, Señor, tenemos que corregir, enséñanos el camino. Tú eres nuestro Dios, Padre. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por esta comarca, Señor. Gracias por la situación que estamos viviendo. Ayúdanos, enséñanos, danos destreza, Señor, para movernos en medio de esta desesperanza, Señor. Líbranos de caer nosotros en esta desesperanza. Líbranos de ser jueces, de ser fiscal, de ser abogado. Ayúdanos con tu presencia a llevar la gran comisión adelante y a edificar tu cuerpo, a edificar tu casa, Señor, que es la iglesia. En el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén y amén.